Hola amigos, bienvenidos a El Codman. En este capítulo número 6 va a ser un tanto especial, ya que vamos a tomar una sección de la biografía de los peleadores o ex peleadores dentro de las compañías de MMA. En este caso vamos a tomar a Nick Díaz, el hermano mayor de Nate Díaz. Hola Franklin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Andrés y a las personas que nos están escuchando y a las personas que nos están viendo. Estamos nuevamente en el Codman. Como lo dijo Andrés, en este capítulo especial hablaremos de Nick Díaz y de su paso por varias empresas de MMA y quizá uno de los peleadores que desarrolló el trash talking, ¿no? El hablar de Controversiales diríamos. Sí. controversial. Quizá también por su estilo de pelea, y eso lo vamos a ver. Quizá vamos a empezar por algo que el otro día viendo para preparar el podcast, viendo el desarrollo de una historia que habían escrito en MMA Fighting, él describía cómo se sentía después de haber sido suspendido por la usada, y ahí cuenta él la historia, una historia muy dura, una vida muy dura, criado en los guetos de Stockton, California, y como él tenía problemas con su actitud, con un padre abandonador, con una madre que tenía que trabajar para sacar adelante a sus tres hijos, porque Nick Díaz también es hermano de Nina, su hermana menor, y él contaba cómo incluso llegaron a tener problemas por el hecho de que Nick tenía problemas de conducta, y él cuenta en ese artículo de MMA Fighting cómo fueron los problemas. Tanto es así que él tuvo que empezar a consumir pastillas antidepresivas y eso, además del hecho de que siempre se metía en problemas por su carácter. Y recuerdo en un documental que hacen el countdown para UFC, era el countdown de Nate Díaz, y si no me equivoco era contra Donald Cerrone. Él dice, yo siempre admiro a mi hermano mayor, a Nick, porque la gente lo veía entrenar y mis amigos me decían, ¿qué le pasa a tu hermano? Dile que se calme. Pero después de leer esa casi carta que le escriben para MMA Fighting, cuenta por qué decidió hacerse peleador y cómo el peso de una persona llega a desarrollar una carrera tan importante como la que él tuvo, ¿no? Siendo múltiple campeón de peso welter en varias empresas. Sí, la verdad es que la vida de Nick Díaz ha sido trascendental y sobre todo desde niño. Si vemos uno de los deportes que empezó a retomar o a querer o a practicarlo Nick Díaz es la natación, algo totalmente ajeno al mundo de las MMA, pero muy importante y más ahora, más sobre todo los peleadores, ya que la natación es un deporte demasiado completo, es una exigencia tanto a nivel cardiovascular como a nivel de entrenamiento, por lo que Nick Díaz, mediante ese entrenamiento, y es por eso que agradeció, ya que su mamá le involucró en este deporte. Vemos un deporte totalmente ajeno a lo que él vivía. Él tuvo varios problemas, como ya lo mencionó Franklin, varios problemas dentro de su infancia, como creo que la mayoría de peleadores lo han tenido, y han sabido capitalizarlo y han tenido grandes éxitos, sobre todo dentro de su carrera y dentro de las MMA. Vemos como este deporte de la natación ha ayudado y ha influenciado mucho, sobre todo a ese cardio que hasta ahora es impresionante que tienen ambos hermanos Díaz, porque no podemos dejar de lado a Nate, porque ambos tienen un cardio impresionante, y creo que esto es debido a este deporte que ha sido inculcado desde niño y que hasta ahora se lo ve, pero ahora se lo ve en grandes competencias, como se lo ha visto en triatlones, que ambos hermanos participan de estos deportes. Claro, de hecho eso es lo que, si bien recordamos la pelea contra Conor McGregor,
en la que Nate Diaz es contratado o extendido el contrato para la pelea, ofrecido el contrato para la pelea, él decía que él no necesitaba preparación porque días antes era lo que se decía en redes, ¿no? Que él había estado preparándose para un triatlón, ¿no? De hecho, se tiene por conocimiento que ellos, los hermanos Díaz, parte de ellos es entrenar para estos eventos, ¿no? Y quizás es algo contradictorio, ¿no? Tener un buen cardio siendo consumidor de marihuana, porque yo creo que la marihuana como que disminuiría tu potencia de pulmonar, creo yo, ¿no? Y para los la verdad peleadores. es que esa pregunta es un poquito contradictoria, porque yo acá también conozco dentro del mundo del deporte a peleadores que sí lo consumen. Y la verdad es que su rendimiento no ha mermado. Otros, obviamente, se podría decir que se ha mermado, pero creo que ya dependería de cuánto lo estás consumiendo, a qué nivel y sobre todo si está opacando dentro de tu entrenamiento. Pero creo que si el entrenamiento es alto y no influye mucho el consumo de marihuana, estaría bien. Obviamente, hoy en día se puede hablar al libre albedrío, podría decirlo así, el consumo de la marihuana, pero hace unos 10 años era penalizado y es justamente por lo que fue penalizado Nick Diaz y penalizado severamente, la verdad. Pero retomando igual tus palabras, Franklin, ¿crees que esa vida tan, podríamos decirle, tan tormentosa que tuvo Nick Diaz influenció dentro del mundo de las MMA para que él tenga ese estilo tal vez antes, sobre todo antes de las peleas, antes de los combates? Llamaba mucho la atención. Muchos decían que más llamaba la atención antes del combate, la previa, la semana de la pelea, más no en sí el combate, porque él venía recargado de un trash talk inmesurable y llamativo para todos los fanáticos. ¿Crees que este fue un detonante para que veamos un Nick Diaz tan llamativo, sobre todo en sus previas a sus combates? Es que yo creo que también es la cuestión de no solo el trash talking, sino cómo Nick Diaz lo complementaba su manera de actuar fuera del octágono, fuera de la jaula, con la manera en la que entraba a la jaula, haciendo una revisión. De hecho, yo observaba cómo él entra a la pelea contra Jeremy Jackson y termina perdiendo cuando él disputa uno de los cinturones de EFC, pero cuando debuta en UFC y se ve que al inicio de sus peleas él no tenía buen juego de pie. De hecho, era más conocido por irse al suelo, y teniendo en cuenta el background que tiene, ¿no? También porque él es entrenado por César Gracie y tiene los dos hermanos tienen un juego de piso bastante impresionante, ¿no? De hecho, también una de sus peleas contra Takanori Gomi también fue muy importante su juego de piso. Entonces yo creo que más allá de la brutalidad expresada él en sus careos o en sus conferencias de prensa, recuerdo muy bien cuando él tenía que pelear contra Frank Shamrock, el hermano menor de Ken Shamrock, uno de los primeros peleadores de UFC, y Shamrock era uno de los peleadores más completos por esa época, aunque ya también Shamrock estaba veterano cuando se enfrentó a Nick Diaz, ¿no? Pero recuerdo que como fue uno de los careos, Frank Shamrock se acerca e intenta darle la mano y Nick Diaz le saca el dedo del medio y Shamrock también se enoja y también le hacen le devuelve la seña vulgar, ¿no? Entonces creo yo que más que su actuar fuera del octágono, de la jaula, es como él también sostenía, ¿no? Otra de las cosas que recuerdo es como
mientras peleaba con Evangelista Santos, el ex entonces esposo de Chris Cyborg, lo noquea a Evangelista Santos, y que era un campeón, que era un peleador muy sólido, y después se acerca a la jaula e insulta a Chris Cyborg. Entonces, como que ahora eso no se vería bien visto, ¿no? No sería bien visto. Pero por ese entonces eran cosas que lo hacían a él único, porque sucedían cosas que se salían de control. Podemos hablar de la parte, como en el capítulo anterior del Codman, hablar de la parte del espectáculo, ¿no? Creo que no estamos fomentando, diciendo que eso esté bien, ¿no? Pero quizá eso es su manera de actuar, porque hay peleadores a los que deciden emprender ese camino por llamar la atención, y como que primero no logran sustentar sus palabras. Es lo que le sucedió a muchos peleadores que intentaron hablar y terminaron. El mismo Ben Askren, como insultaba a Jorge Masvidal antes de su pelea, y Masvidal lo noqueó de una manera horrible, ¿no? O por otro lado, Henry Cejudo, llegó un momento en el que a mí se me hacía desesperante ver a Henry Cejudo actuar de esa manera, cuando él era incluso orador motivacional, ¿no? Entonces es como que hay personas a las cuales su carácter los vuelve un bully. Y otro de los ejemplos sería Paulo Costa. Paulo Costa insultaba de unas maneras despectivas, ¿no?, a Israel Adesanya, y Israel Adesanya le hizo pagar, incluso burlándose cuando lo tenía noqueado. Entonces creo yo que, sin alentar a la cuestión de este tipo de prácticas en el deporte, sí es muy importante tener en cuenta el trabajo de Nate Diaz, cómo él desarrolló quizá una faceta de peleadores que más se veía en el boxeo, ¿no? Muhammad Ali es un ejemplo específico de ese trash talking, pero en el MMA, en deportes de contacto, pocas veces se ha visto ese tipo de personas que hablan y lo sostienen también en las peleas. Sí, la verdad es que Nick ha sido una de esas personas que ha hablado mucho previo a sus combates, pero lo ha sabido capitalizar. Es por eso que fue si no estoy mal, el primer campeón de Strikeforce en el peso welter. No pudo capitalizar en sus otras empresas y mucho más cuando llegó a UFC, pero sí puedo recordar uno de sus combates, que fue un combate que la mayoría de expertos le daban como ganador a Robbie Lawler, cuando enfrentó Nick Diaz a Robbie Lawler. Un Robbie Lawler muy joven, la verdad, muy joven, pero que tenía en ese entonces el poder de knockout que se le ha visto. Obviamente en los últimos años hemos venido un decrecimiento, un bajón por parte de Robbie Lawler, pero en esa época vimos que todavía tenía ese impacto de knockout, de acabar con sus rivales, y vimos a un Nick Diaz que lo hizo de frente. Empezó a hacer ese boxeo sucio que lo llama, y es conocida, creo, la familia Díaz por ese boxeo sucio. No es un boxeo tan ortodoxo, tan llamativo, podríamos decirlo, que se vea. Es más, Nate Diaz es caracterizado por pegar cachetadas, la verdad, a sus rivales, al igual que Nick. Tiene unas extrañas combinaciones que no han podido descifrarle sus rivales, y creo que fue un detonante por lo cual Robbie Lawler termina siendo noqueado en ese combate por un Nick Diaz que aparentemente tenía solo un juego de piso, pero después de tomar el camino del boxeo, creo que le han enseñado ese boxeo, y un boxeo sucio que hasta ahora es, creo, uno de los boxeos muy pocos ortodoxos y muy, muy raros de descifrarlo por parte de sus peleadores, sobre todo de los quienes combaten con los hermanos Díaz. Hoy en día son muy conocidos, la verdad, porque son unos gángsters. Muchos lo llaman gángster porque por fuera son una locura. Siempre en sus careos se han demostrado y se ha visto que ellos siempre se están pegando su
su marihuana, la verdad, su porro. Siempre se han pegado dentro de sus, fuera y después de sus careos o de las conferencias que han tenido. Y en verdad han sido unos peleadores muy representativos dentro de la empresa. A pesar de que hoy Nick Díaz está fuera de la UFC, vimos cuando se enfrentó su hermano menor, Nate Díaz, a Jorge Masvidal, estuvo el presente en su esquina. Y ahí hubo una mención o hubo algo que se quería mencionar y querían como que hacer un regreso de Nick Díaz. Quería hacer la revancha supuestamente por el BMF que ganó Jorge Masvidal. Y se hablaba de un regreso de Nick Díaz, como que creyendo vengar la derrota de su hermano menor, pero no se pudo, la verdad. Nunca hubo un contrato ni algo oficial y Nick Díaz aún continúa esperando. Un regreso tal vez que no sé si a ti, Franklin, te gustaría un regreso tal vez de un Nick Díaz. ¿Creerías que, si no estoy mal, tiene 38 años? A sus 38 años, ¿crees que le podría hacer la competencia a esta nueva generación que ha supido desenvolverse en todos los campos dentro de la MMA? Y más tocando nombres como se hablaba de un Chimaev que prácticamente quiere pelear en todos los pesos y quiere comerse a todo mundo, después de venir de un paro por dar positivo en COVID-19. Se hablaba de un Chimaev, se hablaba de un Jorge Masvidal, pero creo que un Nick Díaz a unos 38 años, no sé si aún tendrá combustible. Bueno, cardio me imagino que tiene, pero creo que la inactividad de más de 5 años, creo que le pasaría factura si vemos tal vez un regreso de un Nick Díaz. O sea, de llamar la atención, siempre Nick Díaz va a llamar la atención, ¿no? Porque es un peleador que, lejos de las excentricidades, creo que no tiene nada que probar. Por ese lado, como yo veía un pequeño video de Green Fits, el youtuber cubano que habla de MMA, él hablaba acerca de los golpes que ha recibido Nick Díaz y la incapacidad que tienen algunos peleadores de retirarse cuando es momento, ¿no? Y yo creo que, primero, por el hecho de que es obvio que Nick Díaz no debe probar nada, no tiene que probar nada, porque al fin y al cabo Nick Díaz ya fue campeón en varias compañías, solo no llegó a ser campeón en UFC, no porque le hayan faltado capacidades, pero estaba en la época de George St. Pierre, y George St. Pierre sabemos, y ganó BJ Penn también, si no estoy mal. Sí, pero un BJ Penn que ya iba de bajada. Entonces creo yo que no se debe despreciar la carrera de Nick Díaz en el hecho de lo que él ha conseguido, ¿no? Pero tampoco creo yo que el deporte ha evolucionado tanto es así que nosotros podemos ver la evolución de Justin Gaethje cuando entra a la UFC. Entra Justin Gaethje a la UFC y no tenía juego no tenía cabeceo. Afrontaba todos los golpes con la frente y los recibía y los absorbía. Pero no creo que hubiese tenido una carrera muy duradera si él hacía eso en contra de peleadores de la UFC, que sabemos el nivel que hay ahí. Entonces yo creo que primero Nick Díaz se ha ganado un puesto que nadie le puede. Yo no creo que le den a alguien fuera del ranking de la UFC, ¿no? Pero su manager ya había aceptado que en este 2021 haya el regreso de Nick Díaz al UFC, pero también es el momento de entender que Nick Díaz también quizá ya no le importa el título, lo que le interesa es monetariamente estar bien, ¿no? Porque si bien fue una estrella, nunca tuvo esos pagos exorbitantes como los tiene ahora su hermano. Y entonces Nick Díaz creo que está esperando un buen cheque porque se lo merece,
pero tampoco creo que le puedan poner contra un Khamzat Chimaev, que obvio que Chimaev está ahorita en su prime, está arriba, y al fin y al cabo también creo que no le darán a alguien fuera del ranking, pero ¿con quién podría enfrentarse? Con Masvidal. Yo creo que Masvidal en este momento está muy por encima de Nick Diaz, incluso en cuestión de boxeo. Es uno de los mejores strikers, Masvidal. Con Leon Edwards estamos esperando a ver primero que se concrete la pelea de Edwards con Nick Diaz, y depende del resultado. Encima, además de eso, no creo que Nick Diaz entre al mismo peso que su hermano, ¿no? Porque su hermano está en welter en estos momentos, y no creo que llamaría mucho la atención, ¿no? Que haya pelea entre hermanos como los boxeadores Vitaly Klitschko, los Klitschko, que siempre se quisieron hacer esas peleas. Pero volviendo al tema en cuestión, hay que ser muy honestos. No se puede saber en qué etapa exactamente está Nick Diaz de su carrera, porque recientemente subió una foto a sus redes sociales en las que se le ve con la indumentaria de Muay Thai. Eso significa que está practicando otros deportes, porque lo que de él se conocía era el boxeo y el jiu-jitsu. Entonces, agregarle ese juego a esos entrenamientos a su juego, como que serían esas disciplinas, pero es muy muy difícil, y mucho menos en el peso mediano, que si él desearía entrar al peso mediano, se tiene a peleadores como Paulo Costa, el Robert Whittaker, peleadores, el mismo Darren Till que subió, entonces Kelvin Gastelum, entonces peleadores probados, ¿no? Entonces yo creo que si regresaría al welter, de igual manera debería ser una mega pelea, una pelea que nadie se espere, ¿no? Y creo que la que más llamaría la atención es contra Masvidal, creo yo. Sí, la verdad, una pelea que sin duda Jorge Masvidal viene de un knockout brutal por parte del campeón, que Kamaru Usman sin duda es un monstruo, se lo ha visto, se lo vio en el último combate, dejando a un Jorge Masvidal prácticamente en el suelo, inconsciente. Vemos a un Nick Diaz que sí podría el retorno, podría regresar. Veamos qué nos dicen en los próximos UFC, si lo estaremos viendo de vuelta, tal vez de un UFC numerado, un UFC Final. Pero lo que sí podríamos verlo es como se enfrentó a una leyenda, Anderson Silva. Un combate que antes de darse este combate frente a la Araña Silva, vimos que un Nick Diaz muy respetuoso, la verdad, sobre todo lo vi en las previas, en los careos, en las conferencias. Creo que hubo ese respeto, no sé si por ser esa magnitud y esa leyenda o ese aire que Anderson Silva lo riega con sus peleadores durante sus combates. Es un aire de respeto hacia uno de los mejores peleadores, no solo de la UFC, sino dentro de las MMA. Y más en esa época veíamos un retorno de la Araña Silva después de sufrir esa fractura en su pierna, que, como dicen, el destino es medio raro, existe el karma, como después de varios años le sucedió vuelta al mismo Chris Weidman que le lesionó a Anderson Silva, le pasó a él. Vimos como un destino medio confabulado, por así decirlo, cómo se dañaron ambos mismos la pierna, que se destrozó Anderson Silva hace un tiempo y ahora se lo destrozó Chris Weidman. Pero esta pelea me llamó mucho la atención, sobre todo porque hubo movimientos de Nick Diaz que sin duda no sé si se ha visto se han visto sí en otras peleas de MMA, pero han terminado brutalmente porque han terminado con un knockout.
por hacer esos chistes, podríamos decir. Y yo lo presencié igual en el último torneo que fui, lo puedo afirmar de que hubieron peleadores que hicieron eso, no precisamente esos movimientos que vimos a Nick Diaz durante el combate con la araña, pero sí una burla hacia su oponente y le pasó factura, la verdad, a ese competidor y terminó perdiendo prácticamente el combate y ni siquiera aguantó porque no le dio cardio. Creo que eso también fue un poco llamativo para el público, pero no tan vistoso, la verdad. Yo quería ver más a un Nick Diaz con un boxeo un poquito más sucio y tal vez queriéndole llevar a la araña al mundo, al piso, a la ras de lona, la verdad, porque su juego de jiu-jitsu viniendo de Carlos Gracie era muy bueno, es muy bueno hasta ahora en día. Yo hubiera querido ver tal vez un juego de piso ahí, pero no se dio y terminó perdiendo Nick Diaz, la verdad, ese combate. Sí, es que ahí ocurren varias cosas, ¿no? Primero, el hecho de que subió de división, subió a los pesos medios. Aunque yo no creo que Nick Diaz sea muy bajo como para la división de los medianos. De hecho, su hermano Nate es mucho más alto que cualquier peso ligero. Y por eso es que, de hecho, eran del tamaño del Cowboy Cerrone, ¿no? Y Cerrone también es alto. Entonces, pero por ese lado, creo que Nick Diaz merece esas super peleas que se le pueden ofrecer. Incluso si llegasen a pactar una pelea con Masvidal, sería muy impresionante. Pero también creo que es algo injusto, porque existe la pelea, hay la pelea entre Anderson Silva y Nick Diaz, y es extraño porque a Silva le da positivo por Drostalona y Drostanolona, y mientras tanto Nick Diaz da positivo por marihuana. Y yo no creo que la marihuana te ayude a desarrollar a un rendimiento, no te ayude en rendimiento. Y es injusto porque a Anderson Silva le suspenden 1 año. Mientras tanto que a Nick Diaz le suspenden 5 años. Y cuando sucedió eso, toda la comunidad de MMA se disgustó y hubo twitters en favor de Nick Diaz. Tanto es así que ahora la USADA ya permite el uso de la marihuana incluso como método de relajación. Y quienes son sus abanderados son los hermanos Díaz. Entonces creo que la cuestión del doping y lo posterior en la que USADA va a buscar a Nick Diaz para hacerle más pruebas y testeos, Nick Diaz no se encontraba en los lugares donde decía haber estado. Y eso contaba Brandon Moreno en el podcast de Roberto Martínez. Contaba Brandon Moreno que la USADA tiene una manera muy extraña de testear a los jugadores, a los peleadores. Llega un momento en el que Moreno cuenta que la USADA puede ir a las 2, 3 de la mañana a tu casa y hacerte un testeo si eres un peleador registrado ahí. Entonces, incluso si estás fuera de competencia. Entonces, creo yo que Nick Diaz no quería cargar más con el peso de que le estén sancionando, y mucho menos. Tanto es así que es muy importante para él el deporte, ¿no? Que por eso él, cuando le dan esa suspensión de 5 años, vuelve a una etapa de depresión. Y es por eso que incluso Nick Diaz habla en una entrevista con Ariel Helwani y dice que quizá algo que le salvó mucho fue haber podido ayudar a su hermano Nick en las preparaciones contra McGregor y todo el hype que hubo por la pelea de ellos dos.
Entonces, yo creo que más allá de la figura controversial que es Nick Diaz, también es un ser humano. Y si nosotros recordamos la historia de él en cuanto a por qué él decide pelear al cumplir los 18 años y cómo incluso suena muy bonito lo que él dice: yo corría 11 kilómetros para ir a la tumba de mi novia a prometerle que voy a cumplir con lo que le dije, ser un peleador. Entonces, eso por el lado ya más personal, ¿no? Porque de ahí estamos conscientes de que como peleador Nick Diaz no le queda de ver a nadie. Sí, la verdad, sí, Nick Diaz, sin duda un peleador que ha trascendido fronteras, ha trascendido países, porque los hermanos Díaz son muy reconocidos hoy en día a nivel mundial. Que uno conoce a Nate y a Nick Diaz, que siempre ha estado detrás de él, siempre se lo ha visto sobre todo en sus combates en la esquina de su hermano. Hoy en día hemos visto que tal vez sí un Nick Diaz que fue muy injusta, la verdad. Siento que fue demasiado, 5 años por una suspensión, y esto de usada del testeo a los peleadores sí ha sido muy controversial. Por así mencionarle un nombre que se me ocurre, un peleador, al mismo Yair Rodríguez, que Usada supuestamente no la había encontrado en los lugares al que Yair debía estar. Le suspendió 2 años, si no estoy mal, se le suspendió y no podía pelear. Yair Rodríguez, siendo uno de los prospectos más grandes de la UFC y encaminándose a grandes combates, fue parado. Y vemos que ese paro que tuvo Nick Diaz, creo que sí fue fundamental. Si hubiera tal vez sido 1 año o 2, creo que sí lo hubiéramos vuelto a ver dentro de las jaulas, a pesar de que años atrás él ya había mencionado que se quería retirar, pero siempre veíamos que volvía tras 1 año de entrenamiento, porque vemos que ellos siempre están gustosos de entrenar cualquier tipo de deporte. Están inmiscuidos en todos los deportes que pueden haber, son amantes del deporte, y muchas de las personas se lo catapultan o se lo ve cuando fuman marihuana, personas que no son de bien, por así decirlo, o personas que creen que fumar marihuana, obviamente no estoy diciendo que es bueno o malo, pero muchas de las personas creen que estos peleadores, por verles fumando marihuana, ya son gente que no se les debería seguir, o gente que en verdad no valen la pena. Pero sin duda su vida como peleador y dentro de lo personal ha sido muy fundamental, y sobre todo creo que fue una gran influencia para su hermano Nate, sobre todo en sus combates. Creo que ese acercamiento que han tenido entre hermanos ha sido fundamental para hoy en día ser Nate Diaz una superestrella. Siempre estamos esperando al regreso de Nate Diaz, y este regreso que va a tener con Leon Edwards va a ser un combate brutal, porque está peleando con un top 3 de la división. Prácticamente si le estaría ganando a un Leon Edwards, que es un combate muy difícil, le estaríamos viendo tal vez una pelea por título. Vemos como siempre ha existido ese lazo entre hermanos, y como bien lo mencionaste, Franklin, creo que eso ha sido muy fundamental para que Nick Diaz se mantenga calmado, salga de esa depresión, y tal vez lo veamos en un último combate. Y sí, tal y como hoy en día George St. Pierre quería una pelea con Khabib Nurmagomedov, que lamentablemente Khabib se retiró, no pudo darse esa mega pelea que todos esperábamos que se diera. Creo que Nick Diaz también esperará un último combate, alguien grande. Sin duda creo que va a ser, no sabemos si puede ser un Jorge Masvidal, o tal vez, no sé, se me ocurre un Colby Covington. Hay muchos peleadores dentro de esta división, así que tal vez veríamos un último combate, que sin duda yo encantado de ver a un Nick Diaz, a pesar de que ya tiene sus 38 años, creo que aún puede dar combates
brutales, un espectáculo sin duda puede dar dentro del octágono de la UFC. Y yo sí esperaría un último combate antes de un retiro, porque creo que ya no tiene nada que demostrar. Dentro del mundo de las MMA ha luchado con grandes leyendas hoy en día que son de la UFC, y lo ha demostrado todo y lo ha dejado dentro de la jaula. Como deportista creo que sin duda ha dejado un antes y un después dentro de la UFC. Claro, no solo dentro de la UFC, sino dentro de todas las empresas en las que estuvo. De hecho, él estuvo, para nombrar algunos, estuvo en Pride, estuvo en Strikeforce, estuvo en Elite X, en WEC, en Dream, en Shoto. Entonces, y fue campeón en Strikeforce, en WEC y en EFC, que es una empresa de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de ver a Nick Diaz, el personaje, la estrella que es ahora, porque incluso hablar de él refleja tener una diferente visión del MMA por todo lo que ellos hacen como hermanos, ¿no? Son veganos, Nick y Nick Diaz son veganos, son atletas completos y también creo que yo dejando de lado un poco lo del consumo de la marihuana, pero creo que aquello les hace también nos permite observar que son un diferente tipo de peleador. Entonces, una persona que, como él relata en el podcast de Joe Rogan, vive para el deporte, cualquiera que este sea. Entonces, más allá de hacer un repaso por todas las peleas que él ha tenido, porque tiene grandes nombres en su haber, yo creo que victorias y derrotas, ¿no? Porque puede ser tan dispar el estatus y las estadísticas de Nick Diaz en sus peleas, puede ser muy dispar, puede ser, le gana un Robbie Lawler, que era entonces uno de los peleadores que estaban todos observando, porque después llegó a ser campeón de peso medio de Elite. Le gana un Robbie Lawler joven, pero pierde con un Diego Sánchez, que ahora sabemos cómo terminó Diego Sánchez fuera de la UFC, y también con muchas derrotas en su haber. Y asimismo les gana a peleadores tan buenos como Gleison Tibau, Fram Shamrock, el Evangelista Sánchez, Paul Daly, que ahora está en Bellator, BJ Penn, y pierde contra George St. Pierre, ¿no? Pierde también contra Carlos Condit, que esa es una de las peleas que a mí me quedan a deber, porque llega la desesperación de Nick Diaz de que no ofrecía Carlos Condit la violencia con la que se acostumbraba a ver las peleas de él, ¿no? Entonces, más allá de analizar todas esas estadísticas, es analizar cómo le favorece al deporte la existencia de estos peleadores. Sí, Nick Diaz creo que ha sido un referente para el mundo de las MMA, tanto como su carrera deportiva como fuera de ella. Hemos visto que Nick Diaz como ya Franklin lo mencionó, es vegano y es un atleta completamente. Practica varios deportes y sobre todo han tratado de inculcar ese jiu-jitsu, que ellos son muy, muy meticulosos y son expertos en esa materia. Y creo que a través de la escuela que ellos tienen en Estocolmo, si no estoy mal, California, a través de su escuela de Jiu-Jitsu, tratan igual de forjar, creo, a esos nuevos talentos, que el Jiu-Jitsu para ellos es algo innato, que lo han tenido desde niños, y creo que mediante su escuela
tratan de forjar a estos nuevos futuros prospectos para dentro del mundo de la MMA o dentro del élite del jiu-jitsu. Y es por eso que vemos que también han influenciado en grandes jóvenes, sobre todo porque dentro del estado donde ellos nacieron es un estado muy violento, es un estado donde existen mucha violencia, pandillas y existen muchos crímenes. Por lo que creo que su escuela ha tenido un papel fundamental dentro de su estado, para que así vengan los jóvenes a practicar un deporte llamado el arte suave, que sin duda es uno de los grandes deportes que es base fundamental para el mundo de las MMA, pero sobre todo nos enseña a demostrar que no se necesita tener tanta fuerza para derrotar a un rival, y eso creo que también ha sido uno de los pilares y algo que siempre lo han llevado presentes en cada uno de sus peleas. Su jiu-jitsu creo que ha sido fundamental y muy pocos de sus rivales también, sobre todo, no han querido irse al suelo con ninguno de los hermanos Díaz. Sí, para finalizar este capítulo del Codman, sí, como haces tú hincapié, ¿no? Nick Díaz y su hermano pertenecen a la escuela de César Gracie en Jiu-Jitsu, ¿no? Y como ellos incluso dictan cursos a jóvenes de la localidad, e incluso por eso fue uno de los temas que más se les criticó a Conor McGregor, cuando McGregor se burló de Nate Díaz diciendo que era un gángster, que en una mano tenía una pistola y en la otra tenía un globo de juguete, un animalito de globo para dar clases de jiu-jitsu. Entonces creo que es muy importante saber cuál es la capacidad de ellos como motivadores, incluso, ¿no? De dónde salieron y dónde están, porque incluso con el estatus que adquirieron de estrellas, vemos a los hermanos Díaz que van a programas como el programa del rapero Snoop Dogg, en el que hablan de lo positivo del consumo de cannabis. También Nick Díaz tiene y él y su hermano Nate tienen la marca Represent, que es de indumentaria deportiva y ropa street. Entonces también tienen su propia marca de papeles para envolver cigarrillos. Entonces creo que observar todo lo que ellos han logrado en medio de todo esto por eso es muy necesario aplaudir la carrera de Nick Díaz como peleador, como su propio promocionador de las peleas y como una figura que le ha hecho mejor al deporte, al contrario de, como hablábamos en el capítulo anterior, haber sido algo negativo, ¿no?, para el deporte. Algo muy positivo sin duda nos dejó Nick Díaz, que si bien revisamos su historial, su vida, a pesar de las circunstancias, la forma de vida, cómo lo dejaron, su padre no estuvo en toda su infancia, fue abandonado, pudo sobresalir hoy en día. A pesar de que tuvo que fajarse con grandes peleadores, hoy en día es un atleta muy reconocido, vegano, profesor, y que muchos lo admiran, tanto por su vida profesional como por su vida personal, ya que está incentivando a muchos de los jóvenes a que ciertas prácticas que tal vez no lo veíamos como normalidad, hoy en día sí se lo puede hablar, como el uso del cannabis medicinal, que es muy usado, la verdad, y que los hermanos Díaz siempre han estado presentes, sobre todo para que se legalice este tipo de tratamientos medicinales que hoy en día son muy usados, la verdad, por los médicos y por algunas personas que tienen ciertas enfermedades también es muy recomendado. Vemos a un Nick Díaz que siempre ha tratado de estar en
el foco de las personas. A pesar de que él no siga teniendo combates, podemos mencionar y podemos decir que siempre la familia Díaz va a estar presente dentro del mundo de las MMA y fuera de ellas. Sí, me emociona hablar de Nick Díaz, y en esta ocasión, en esta sección del podcast, vamos en lo posterior a hablar de otros peleadores, de otras carreras, incluso de otras empresas de MMA, y no solo de MMA, sino de boxeo, Muay Thai, kickboxing. Entonces esperamos que les haya gustado este capítulo del Codman. Les agradecemos como siempre y les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en nuestra página de Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter. Todas las redes están en la parte inferior del video y esperamos vernos en una próxima ocasión en otro capítulo de Codman. Gracias, Andrés. Así es, amigos, nos veremos en una próxima y espero que les haya gustado esta sección, porque vendremos en el próximo capítulo de Codman con muchas más sorpresas. Espérenlo, amigos. Gracias. Cuídense.